Buenos días a todos, bienvenidos. Continuamos con el tema de sistemas dispersos. A partir de aquí, continuamos con el programa, es decir, esto ya no es repaso, ya forma parte de su segundo parcial. Y vamos a seguir manejando la dinámica anterior. Al final de cada presentación hay una actividad, la cual me la tendrán que enviar vía correo. Esta tiene valor en rúbrica, entonces hay que realizar todas las actividades, por favor. En el día de hoy vamos a ver tres conceptos que tienen que ver con mezclas que ya habíamos visto la clase antepasada, que es solución, coloides y suspensiones. Entonces, vamos a empezar por solución. Solución también se le llama disolución y es una dispersión homogénea de un soluto en un disolvente. Es un tipo de mezcla homogénea. Mencionamos los conceptos de soluto y disolvente, vamos a ver qué es cada uno. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción en una disolución y le llamamos fase dispersa. Y el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción y le llamamos fase dispersante. El disolvente por excelencia es el agua y este se utiliza generalmente en la mayoría de las soluciones. Por ejemplo, si tenemos una solución de azúcar con agua, nuestro soluto sería el azúcar y nuestro solvente es el agua. En otro ejemplo tenemos jugo de naranja, que sería nuestro soluto, y nuestro solvente, el agua. Nuestra solución final sería jugo de naranja. Como ven, nuestro soluto puede ser tanto sólido, líquido o incluso gaseoso. En el gas doméstico que nosotros usamos, que es el propano, está aquí la fórmula C3H8, se utilizan dos gases, uno que es de olor desagradable y el otro que es propiamente el que hace la combustión. Se utiliza esta solución porque si hubiese una fuga, el gas que nosotros usamos como combustible no tiene ningún olor. Entonces se le añade este gas que es de olor desagradable para que nosotros detectemos una fuga. Entonces este gas doméstico también es un tipo de solución. Otro concepto que vemos el día de hoy es coloides. A este le llamamos también dispersión coloidal y es un sistema que tiene dos o más fases. Una continua, que es fluida, y otra dispersa, que es en forma de partículas y que es por lo general sólida. ¿Cuáles ejemplos de coloides tenemos? Por ejemplo, el polvo fino en el aire. En el polvo fino tenemos que este sería la sólida, el polvo, y el aire pues sería la fase continua, que es fluida. Y también otra que tenemos sería la leche. Este tipo de sistema tiene una apariencia lechosa o turbia debido a que dispersan la luz. Entonces, por ejemplo, tenemos que la mayonesa sería un coloide o dispersión coloidal y también la gelatina. Aquí tenemos otros ejemplos de coloides, por ejemplo, el humo, el vidrio, la mantequilla, la pintura. Y como ven, pasa como en las soluciones, no necesariamente puede ser líquido líquido o sólido en líquido, sino también pueden ser gases, gases en un líquido, como por ejemplo que forman la espuma, o gases en un sólido. Y por último, veremos hoy a las suspensiones. Las suspensiones es un tipo de mezcla, pero a diferencia de las soluciones, estas son heterogéneas porque podemos ver sus componentes. Una diferencia con respecto a las soluciones es que en estas las partículas son grandes, son más grandes. Entonces estas partículas se pueden sedimentar, es decir, se van al fondo del recipiente que las contengan.
Por ejemplo, aquí tenemos jugos de diferentes frutas. Si nosotros lo dejamos algún tiempo, veremos que se va a sedimentar, se va a formar un sedimento en la parte de abajo, que precisamente son las partículas más grandes. Otros ejemplos son si mezclamos almidón de maíz en agua, veremos que el almidón se va a sentar, por decirlo así, se va a precipitar. Igual si tenemos, por ejemplo, arena fina en agua o agua lodosa. El lodo de repente lo podemos ver como una mezcla homogénea, pero si lo dejamos durante algún tiempo, la tierra como tal o el suelo se, se precipita y se sedimenta. Otro ejemplo es el hidróxido de magnesio, que lo ocupamos como antiácido y que incluso para usarlo, por ejemplo, lo tenemos que agitar. Bueno, cuando nos enfermamos, por ejemplo, también nos dan suspensiones y como tal así se llaman. Estos son medicamentos y recuerden que nosotros los preparamos, ¿no? Nos dan una partecita sólida en polvo y lo tenemos que mezclar con agua, pero si lo volvemos a usar, lo tenemos que agitar porque igualmente se puede formar un precipitado o una sedimentación en la parte de abajo. Otro ejemplo son los licuados. Igualmente los licuados de fruta, si una vez que realizamos el batido, aparentemente es homogénea, pero si lo dejamos durante algún tiempo, igualmente se forma un sedimento. Entonces, estos son ejemplos de suspensiones. Por el día de hoy serían todos los conceptos que vamos a ver. La siguiente clase ya vamos a ver los métodos de separación de estos sistemas, que en conjunto se les llama dispersos, por eso el nombre del bloque. Y como actividades van a realizar las siguientes. Hay que resolver el cuadro de la página 60 en su libro de texto. Este está muy sencillo, solamente hay que identificar si las sustancias que les listan ahí son compuestos, son elementos o son mezclas de tipo homogénea y heterogénea. Por ejemplo, les dicen ahí el gas neón. El gas neón, recuerden que el neón es un elemento de la tabla periódica, entonces le colocamos ahí adelante elemento. Tenemos otro que, por ejemplo, es la cafeína. La cafeína, dado que está compuesta por carbono, nitrógeno y oxígeno, sería un compuesto. Ahora, tenemos por ahí mezclas heterogéneas. Recuerden, cuando vimos mezclas heterogéneas a las ensaladas, las mencionamos dentro de estas. Y tienen por ahí aún tallarines con pollo. Ese sería un ejemplo de mezcla heterogénea. Y así todas. Y después van a contestar en su cuaderno las siguientes preguntas, que es una solución, que es un coloide y que es una suspensión. Eso relacionado con los temas que vimos hoy, con los conceptos que vimos ya. Esto tiene valor en rúbrica. Su rúbrica se va a ir armando de acuerdo a los trabajos que les deje diariamente y ya se las harán llegar. Y pues sería todo. Les encargo su evidencia, por favor, vía email. Gracias y que tengan un buen día.